¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 10 de agosto, es que Rusia declaró la emergencia en la región de Kursk. Esta es una región en territorio ruso en donde se produjo hace unos días una incursión de blindados y tropas ucranianas, donde han habido además combates que hasta el momento de la emisión de este podcast habían producido 11 muertes. Es la mayor incursión ucraniana en territorio ruso, desde el inicio de la guerra en 2022. El Ministerio de Defensa ruso había indicado que ya había desplegado refuerzos consistentes en lanzacohetes múltiples, piezas de artillería, tanques y vehículos pesados en la región para recuperar el control de la misma. Los combates se han producido a solo kilómetros de la ciudad de Kurchatov, que alberga una planta nuclear dentro de la región de Kursk. Y mi presunción es que, al igual que la incursión rusa hace un par de meses en Kharkiv, el propósito de esta acción no es tomar posiciones que luego vayan a ser fortificadas, sino que obligaría, como fue el caso en Kharkiv, al rival a distraer tropas del frente de combate en el este de Ucrania para tener que proteger parte de su propio territorio que no había sido blanco de combates virtualmente desde el inicio de la guerra. Así que creo que esto va a ser una operación de carácter limitado, no solo en número de efectivos o arsenal, sino también en cuanto a tiempo de duración. La segunda noticia es que Brasil, Colombia y México volvieron a pedir en un segundo comunicado que se divulguen las actas electorales en Venezuela. Se pide que se den a conocer con resultados desglosados por mesa de votación y que además haya una verificación imparcial de el resultado electoral. Aunque estos países con gobierno de izquierda, habría que añadir, toman nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia por el gobierno de Nicolás Maduro, eh, parten, cito, de la premisa de que el Consejo Nacional Electoral es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Eh, el comunicado finaliza diciendo que las partes respetan la soberanía del pueblo venezolano y que están dispuestos a actuar como mediadores de buena fe, pero que la solución debe emerger de la propia Venezuela. En rueda de prensa, María Corina Machado resaltó la importancia de esta mediación regional, en parte precisamente porque, siendo gobierno de izquierda, no se parte de la presunción de que serían hostiles necesariamente al gobierno de Maduro, pero sí le exigen que cumpla con las normas básicas de cualquier democracia representativa. Y Machado indicó que se encuentra en contacto con los gobiernos de Colombia y Brasil para construir canales de negociación con el gobierno. Finalmente, Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalidad en Cataluña, entró clandestinamente a España, realizó un acto proselitista y volvió a huir. Durante ese acto proselitista dio un discurso en el Arco del Triunfo y logró cruzar la frontera entre España y Francia para volver a Bélgica, país en el que se refugia desde hace 7 años, cuando fue acusado de desobediencia y malversación de fondos por organizar en 2017 un referéndum considerado ilegal por el Estado español y por haber participado en la declaración unilateral de la independencia de Cataluña del Estado español. Los Mossos de Escuadra, es decir, la Policía Autonómica Catalana, habían activado un operativo para detener a Puigdemont, pero este consiguió huir. El sindicato policial nacional alega que los Mossos de Escuadra protegieron a Puigdemont en lugar de intentar detenerlo. El presidente del principal partido de oposición, el PP o Partido Popular, Núñez Feijóo, dijo que Pedro Sánchez y su gobierno eran responsables de lo ocurrido
y un juez del Tribunal Supremo Español está exigiendo explicaciones a la policía catalana por estos hechos. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar nuevamente de Venezuela, porque a veces se dicen cosas que, en honor a la verdad, no se atienen a los hechos. Por ejemplo, que si alguien critica el proceso electoral y acusa de fraude a Maduro, lo hace presumiblemente porque simpatiza con la oposición encabezada por María Corina Machado. Y en lo personal eso es absolutamente falso. Diré con toda claridad lo siguiente: yo no tengo simpatías por ese sector de la oposición encabezado por María Corina Machado. ¿Por qué? Solo daré dos razones en esta ocasión. En primer lugar, tanto ella como Manuel Rosales, otro líder destacado de la oposición, en 2002 fueron firmantes del decreto Carmona, el decreto a través del cual Pedro Carmona, tras un golpe de Estado que destituyó temporalmente a Hugo Chávez, se proclamó presidente y empezó a gobernar por decreto, suspendiendo a los congresistas de sus funciones, destituyendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también a los miembros del Consejo Nacional Electoral. En esa ocasión, otro líder destacado de la oposición, Leopoldo López, que según el propio Carmona en sus memorias participó del intento de golpe, participó también de una detención extrajudicial del ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Y añadiría que si bien en 2013 o 2019, ante situaciones similares, se podía alegar que contra una dictadura, un golpe de Estado era un medio legítimo para ponerle fin, no creo que eso pudiera decirse en 2002, cuando el chavismo, aunque ya tenía aristas autoritarias, no se había apoderado de todos los poderes del Estado, valga la redundancia. Además de haber apoyado un golpe de Estado que en mi opinión no se justificaba en 2002 contra Hugo Chávez, el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, tiene un acuerdo de cooperación con el Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, eh, personaje que, recordemos, lo está acusado por el fiscal de la Corte Penal Internacional de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estado que representa bajo su gobierno está acusado ante la Corte Internacional de Justicia de cometer un genocidio en Gaza. De pronto los derechos humanos no parecen preocupar cuando se trata de violaciones cometidas por un aliado, por no mencionar el hecho de que María Corina Machado en televisión israelí dijo que de llegar al gobierno, digamos, desplazaría la sede de la embajada venezolana de Tel Aviv a Jerusalén, ciudad cuya parte oriental se encuentra ocupada ilegalmente por Israel, como acaba de constatar la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva. Entonces, digamos que las credenciales democráticas de María Corina Machado en lo personal no me merecen mayor simpatía. Lo mismo podría decir, dicho sea de paso, de Milei y su posición en torno a este tema. Y tampoco me merece mayor simpatía el accionar del gobierno estadounidense en Venezuela desde el origen del chavismo. Así como María Corina Machado respaldó el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, el gobierno estadounidense, en lugar de criticarlo, si acaso criticó a Hugo Chávez por la forma en que había gobernado, no haciendo ninguna alusión al hecho de que había habido un golpe de Estado y había surgido un gobierno de facto que pretendía ejercer el mando por decreto. Durante el gobierno de Donald Trump, hubo amenazas ostensibles de uso de la fuerza contra Venezuela, y además aplicaron sanciones económicas que, como en el caso de Cuba, han terminado afectando la calidad de vida del venezolano medio sin hacer nada para poner fin al régimen autoritario. Y además habría que recordar que Estados Unidos participó en la planeación
del intento fallido de golpe de Estado de abril de 2019, del que participaron Juan Guaidó y Leopoldo López, como consta en las memorias de quien entonces era asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton. Entonces, mi posición en torno a estos temas no tiene nada que ver con mis simpatías políticas. No tengo simpatía ni por María Corina Machado, ni por la forma en que Estados Unidos se condujo en el tema venezolano, pero nada de eso cambia el hecho de que cuando la izquierda le pide al Consejo Nacional Electoral que haga públicas las actas y permita una verificación independiente de los resultados y considera a Maduro un interlocutor válido, está concediéndole el beneficio de la duda a un régimen que controla todos los poderes del Estado y que actúa al margen de la legalidad de su propia constitución de manera reiterada. No se puede asumir buena fe de parte del gobierno de Maduro, que por ejemplo en 2015 perdió las elecciones para elegir a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento, y sencillamente admitiendo su derrota, no aceptó nunca la autoridad del Parlamento electo por voto popular y más aún convocó a un Parlamento paralelo con presuntas facultades constituyentes, digo presuntas porque nunca redactó una nueva constitución, que fue convocado sin una consulta popular como establece el artículo 347 de la Constitución venezolana y como hizo el propio Hugo Chávez cuando quiso reformar la Constitución chavista en 2007 y 2009. Como consta en un reportaje de Lucía Newman para Al Jazeera, en esa ocasión hubo intimidación a funcionarios públicos para que acudieran a votar, como la hubo también en 2004 cuando hubo un referendo revocatorio contra Chávez a través de la llamada lista Tascón. Según la versión del gobierno chavista o del Consejo Nacional Electoral, que es una extensión del gobierno, en esa elección para la Asamblea Nacional Constitucional votaron más de 8 millones de personas. Torino Capital, empresa consultora que preside Francisco Rodríguez, que durante el gobierno de Hugo Chávez fue jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, realizó una encuesta a boca de urna en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, pero también intentó un poco calcular la participación electoral en 110 centros electorales y estimó que la participación real no había sido ni por asomo de 8.1 millones de personas, como dijo el Consejo Nacional Electoral, sino que situó su estimación en 3.6 millones, lo mismo que había hecho Reuters con base en información oficial del Consejo Nacional Electoral, que indicaba a las 5:30 de la tarde, hora y media antes del cierre de las ánforas, que habían votado 3.720.000 personas, ¿no? Entonces, presumiblemente durante todo el día votaron 3.720.000 personas, pero en la hora y media restante habrían votado cerca de 5 millones, según esta versión. Entonces, en otras palabras, el chavismo no hizo fraude por primera vez en la elección de este año. Smartmatic, la compañía contratada por el gobierno chavista para proveer el sistema de votación electrónica y que había provisto ese servicio desde el referendo revocatorio de 2004 y que jamás había denunciado irregularidades en procesos electorales, en la elección para, en 2016, la Asamblea Nacional Constituyente dijo a través de su fundador y director ejecutivo, Antonio Mujica, lo siguiente: sabemos sin duda alguna que los resultados de las recientes elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente fueron manipulados, y añadió que la diferencia estimada entre el resultado oficial y el recuento de la propia empresa era de al menos 1 millón de votos. Obviamente podían ser muchos más. En cuanto a la conducta del gobierno chavista en materia de derechos humanos, los abusos no datan de este año. En el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de 2009, la expresidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, se decía, por ejemplo, lo siguiente:
Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años, y el informe añadía: existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza de seguridad, en particular las FAES, es decir, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El informe también acusaba de practicar regularmente detenciones arbitrarias y tortura al gobierno de Maduro, y las conclusiones del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para los derechos humanos en Venezuela, coinciden con los informes sobre la misma materia de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es decir, no importa lo que yo piense, cuáles sean mis preferencias políticas, y he expresado con quienes no simpatizo en la crisis venezolana, los hechos mandan y los hechos son claros. No importa si uno es de izquierda o de derecha, lo que son sagrados son los hechos. Y los hechos demuestran que este es un gobierno autoritario que viola sistemáticamente derechos humanos y que perpetró un fraude electoral en las recientes elecciones generales de Venezuela. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.